Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo y a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales agradecemos al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de la delincuencia organizada y sus diferentes expresiones delictivas y también hablaremos un poco de el tema de delincuencia organizada relacionado con el sistema de justicia penal acusatorio. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Sergio Suárez Daza, quien es catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir. Muy amable, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Si te parece bien, Sergio, me gustaría que habláramos un poquito de este fenómeno de delincuencia organizada en México, cómo ha ido evolucionando hace ya muchos años, décadas, no sé si esté bien decirlo, hubo un boom de este delito. Por todos lados se oía la delincuencia organizada es la que está causando tanta delincuencia y tanta violencia en nuestro país. Platícanos un poquito de cómo ha ido evolucionando. Claro que sí. Delincuencia organizada siempre ha existido, pero conceptualmente, jurídicamente, desde la perspectiva normativa, lo tenemos hasta 1993 como concepto jurídico en México. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, que personajes como Caro Quintero, Rafael Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, fueron procesados y sentenciados por asociación delictuosa, lo que hoy después vendría a ser, de alguna manera, considerado esas conductas parte de la delincuencia organizada. Cuando nosotros hablamos históricamente de la delincuencia organizada, podríamos ver que los grupos delictivos siempre estuvieron sujetos al poder político después de la revolución. En los años 80 resulta que con el desmantelamiento de este sistema de seguridad que existía en México y con el aspecto de la democratización que también se empieza a vivir en esta época, en esta década, pues los políticos empezaron a buscar ciertos patrocinios y se acercaron precisamente a estos grupos delictivos. Esto empezó a generar una manera de asociarse y empezó a generar un problema también de, la peor delincuencia es la que se gesta desde el poder. Jurídicamente fue en 1993 cuando hay una reforma al artículo 16 constitucional, una reforma muy importante de la época, en donde se acuña el concepto de delincuencia organizada y se establece el término para el agente del Ministerio Público para que pueda poner a disposición del juez, cuando una persona es detenida, el término de 48 horas, pero se duplicaba cuando se trata de delincuencia organizada. Lo interesante de esto es que por aquella época no se podía referir exactamente a algo de lo que deberíamos entender por delincuencia organizada. Fue hasta 1994 cuando en el artículo 194 bis del Código Federal de Procedimientos Penales se hace el concepto jurídico de delincuencia organizada, se establece la necesidad del acreditamiento de una jerarquía de los miembros que forman parte de la agrupación y fue hasta 1996 cuando se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, si hacemos una recapitulación histórica, delincuencia organizada desde una perspectiva sociológica siempre ha existido. Conceptualmente, jurídicamente en México, a partir de 1993. Esa es podríamos decir de manera general. Ahora, sí ha crecido de una manera exponencial las actividades de los grupos delictivos en ciertas zonas. Hay ciertas conductas delictivas que se han puesto en boga y algunas están muy focalizadas, pero tristemente hay algunas otras que no se ha, la sociedad no está enterada, pero son conductas verdaderamente deleznables y que afectan no solamente a la sociedad, sino al Estado en sí. Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones como pornografía infantil, trata de personas, que son conductas verdaderamente deleznables. Por supuesto, el secuestro, ¿no? Es una de las conductas que laceran muchísimo a la sociedad. Entonces, en ese sentido es en donde lo hemos focalizado. Normalmente, cuando se hablaba de delincuencia organizada,
se vertía hacia el concepto de los delitos contra la salud, coloquialmente o sociológicamente lo que sería el narcotráfico. Literalmente era sobre esto. Por lo que estamos platicando, me gustaría saber si la delincuencia organizada siempre va ligada a otro delito o tiene su definición como tal. También ha habido cierto debate acerca de la definición como tal de delincuencia organizada, porque parece que queda pues como muy abierto, ¿no? Es que quien se asocie para realizar algún delito o quien se junte para organizar, para cometer un delito, aunque no lo hayan cometido, que ese es otro de los puntos, ¿no? Estamos hablando de una conducta delictiva muy particular. Tendríamos que hacer una diferenciación entre lo que es la asociación delictuosa y lo que es la delincuencia organizada. Estructuralmente podríamos decir que tienen, digamos, los mismos elementos esenciales. ¿Existen todavía las dos figuras? Sí, están contempladas. Cuando nosotros hablamos de asociación delictuosa, estamos hablando de un tipo penal que, bueno, si me permite solamente hacer la acotación para las personas que nos hacen favor de escuchar. El Código Penal no contiene delitos, contiene tipos penales. Los tipos penales no son otra cosa más que las descripciones que hace el legislador de las conductas que posiblemente cuando una persona se ubica en ellas va a tener una consecuencia jurídico-penal. Por eso es que no me estoy refiriendo al delito, sino al tipo penal. Cuando nosotros hablamos de la configuración del tipo penal de asociación delictuosa, es un tipo penal plurisubjetivo. Son 3 personas o más que se asocian para realizar ciertas conductas. Cuando estamos hablando de la asociación delictuosa, es un tipo penal autónomo. ¿Qué significa? Se va a castigar por el simple hecho de esta asociación. Cuando estamos hablando de delincuencia organizada, en los mismos tenores, es un tipo penal plurisubjetivo, 3 o más personas que tengan el propósito de cometer las conductas delictivas, los tipos penales que están contemplados en el artículo 2. Cuando estamos hablando de asociación delictuosa, no necesariamente tiene que ser lo que está relacionado con el artículo 2. Si estamos hablando, por ejemplo, de robo a casa habitación, de robo a transeúnte, en fin, cuestiones de esa naturaleza, que es un grupo delictivo que se vincula para esos efectos, estaríamos hablando de asociación delictuosa. Pero si son 3 o más personas que tienen como propósito llevar a cabo conductas como secuestro, como terrorismo, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, como sería lavado de dinero, en fin, pornografía infantil, todos esos elementos, estaríamos hablando de delincuencia organizada. Y sí, efectivamente, hay una crítica, o en su momento fue una crítica severa, cuando en la Constitución se señaló un concepto. La Constitución no es el lugar propicio para establecer conceptos jurídicos. En este sentido, propiamente, definiciones típicas. Para eso tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que sí efectivamente nos señala que es un tipo penal autónomo, es decir, se va a sancionar por ese solo hecho de la reunión. Estamos en presencia de un tipo penal muy particular que conlleva un adelantamiento en cuanto a la barrera de protección del bien jurídico. De eso, si gustas, lo platicamos un poco más adelante. Pero el tema aquí, en estricto sentido, es que se da la delincuencia organizada por el simple hecho de la asociación, del vínculo, y además pueden llevar a cabo otro tipo de expresiones delictivas. Si en algún momento determinado algunas personas que se vinculan con el propósito de realizar conductas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, no se logra acreditar esas operaciones con recursos de procedencia ilícita, el secuestro, terrorismo, demás, pero sí esta vinculación con este propósito, con eso es suficiente para ser sancionados por el delito de delincuencia organizada. Es un tipo penal autónomo. Perfecto. Pues ya hemos hablado un poquito de cómo ha evolucionado en México, de cómo se ha regulado también en nuestro país, pero quisiera que platicáramos de cómo ha avanzado el proceso, el tema procesal frente a la delincuencia organizada. Al día de hoy, fíjate, nada más qué interesante es el tema. O sea, en 1993 solamente teníamos una expresión. No teníamos ni idea de qué se refería a este concepto. De hecho, en su momento fue motivo de grandes abusos, porque vinculaban a las personas con hechos que no tenían que ver solamente con el único ánimo de duplicar el término
consignar a las personas, y cuando estaban ante el juez decía, bueno, pues es que esta conducta que le están reprochando no es delincuencia organizada, pero bueno, ya la gente del Ministerio Público ya había tenido las... sí, tiempo, claro, entonces esto implicaba pues, literalmente un exceso. Cuando ya tenemos estas regulaciones jurídicas, y como hemos ido avanzando, tenemos que a la fecha son 15 figuras específicas que tienen que ver con la delincuencia organizada. Podríamos hablar de el arraigo, por ejemplo, que hoy en día está prácticamente en desuso. Desde el 2009 al Estado mexicano se le ha señalado que esa figura no es propia de nuestro Estado, de un Estado democrático. Como consecuencia se tendría que erradicar. Es una figura que en su momento hubo muchísimos excesos, también un abuso impresionante de personas que estaban privadas de la libertad, una situación de un limbo jurídico, y que bastaba solamente un indicio para que fueran arraigadas. Hoy en día ya no se está utilizando tanto la figura del arraigo. Ha mutado, afortunadamente, por lo que serían las técnicas de investigación a través de las escuchas, de las intervenciones telefónicas. Estas figuras son útiles, tienen un control judicial. El agente del Ministerio Público necesita previamente argumentarle a un juez por qué es necesario para su investigación. Tiene que justificar la idoneidad, la pertinencia del por qué es que se requiere llevar a cabo la intervención de comunicaciones. Por supuesto, tenemos también la situación de el término de las 48 horas duplicado para los efectos de que pueda integrarse la investigación. Se suspende el plazo de la prescripción. Están las cárceles de máxima seguridad, un régimen de excepción muy particular. En el caso específico de no tener contacto a las personas que están siendo investigadas, y es importante puntualizar esto en la primera fase, quizá cuando estamos hablando de lo que sería una detención en flagrancia, una persona no puede tener comunicación más que con su defensor. Esto podría verse muy inquisitorio, muy terrible. En la realidad resulta que en ocasiones las personas utilizaban los contactos con las personas que se acercaban, la familia, para transmitir información a otras, ¿no? Entonces esto implicaba también un entorpecimiento para la investigación. Y dada la naturaleza del delito, dado lo que se está investigando, pues era muy importante reservar las cosas a modo de que no se filtrara información. De esta suerte solamente tiene derecho a tener comunicación con el abogado. Ya cuando la persona se judicializa, en el sistema actual, se judicializa la investigación y está interno en una prisión, bueno, tendrá que seguir todos los estándares de seguridad que se requiere para que las personas puedan ingresar y visitarlo sin problema alguno. Y justo como en este punto entra también en el tema procesal, el tema tan debatido de la prisión preventiva oficiosa. Me gustaría quedarnos con este tema antes de que terminemos de hablar de todas las características procesales de la delincuencia organizada, porque tenemos que hacer una pausa y me gustaría también que habláramos de por qué se acaba de ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y si no encuadrarían en el concepto de delincuencia organizada. Pero bueno, regresamos en unos momentos. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros en nuestro Twitter, que aparecerá en sus pantallas a lo largo del programa, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. De igual forma, si se perdieron alguno de nuestros programas, pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. Ahí estaremos subiendo periódicamente los programas que se transmiten por canal judicial. Les repito, es Expediente INACIPE, nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. El día de hoy estamos hablando de delincuencia organizada y sus diferentes expresiones delictivas con el doctor Sergio Suárez Daza. Sergio, antes de irnos a la pausa, hablábamos de algunas de las figuras procesales de la delincuencia organizada en México
Ya habíamos hablado de varias figuras como el arraigo, el tiempo que se da al Ministerio Público para investigar, bueno, las etapas iniciales. Me gustaría que habláramos de la prisión preventiva oficiosa, que ya es, que es un tema que se encuentra en el artículo 19 constitucional, y muy recientemente se acaba de aprobar el aumento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y aparecen algunos delitos como desaparición forzada, el robo de hidrocarburos. Y mi pregunta es, uno, ¿debería el tema de delincuencia organizada ameritar prisión preventiva oficiosa? Y dos, saber si este tipo de delitos como desaparición forzada, el robo de hidrocarburos, no ya encuadrarían en el delito de delincuencia organizada y entonces estaría como de más incluirlos en este catálogo. Bien, importante ubicar esta situación de la prisión preventiva. Es un tema que sin lugar a dudas ha generado en el ámbito académico y en el ámbito político grandes controversias, ¿no? A México durante muchos años se le señaló como que esta figura de la prisión preventiva era excesiva. ¿Por qué razón? Porque no debemos de confundir la prisión preventiva con una pena de prisión. La prisión preventiva tiene como propósito específicamente en que la persona esté privada de su libertad mientras dura la investigación. En el sistema mixto que teníamos antes de tener ahora el sistema procesal acusatorio, era un exceso. O sea, literalmente había personas que pasaban años privadas de su libertad sin tener sentencia y estaban en una cárcel. Y en ocasiones había sentencias absolutorias y a la persona pues le daban la salida por la sentencia absolutoria y pues literalmente le desgraciaban la vida. La figura de la prisión preventiva, de acuerdo a como lo tenemos hoy en nuestro proceso penal, tiene como propósito el que la persona no se vaya a sustraer. Tenemos 14 medidas cautelares contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la última que tenemos es precisamente la prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es que sea una investigación sin la necesidad de que la persona esté privada de la libertad. El espíritu del cambio, de la modificación legislativa, era que las cárceles no estuvieran saturadas de personas que estuvieran en espera de una sentencia, de un proceso. Entonces, el pretender de nueva cuenta incorporar muchas conductas delictivas a una prisión preventiva de manera oficiosa, pienso que es un retroceso. ¿Por qué? Porque finalmente todavía no estamos en una etapa de sentencia. El proceso acusatorio tiene, como bien sabemos, esta fase de investigación inicial, investigación complementaria y la fase intermedia y la etapa de juicio, ¿no? Pero en el caso de una prisión preventiva será a razón de que el agente del Ministerio Público decida judicializar. Cuando judicializa la investigación, no significa que está acusando. La palabra imputar no lo podemos entender desde una perspectiva coloquial. Imputar solamente es hacer del conocimiento del gobernado que se está siguiendo una investigación en su contra. Es muy distinto cuando el agente del Ministerio Público acusa. Y aquí es algo interesante, el agente del Ministerio Público apenas está recabando una serie de elementos que posteriormente serán los que fortalezca su tesis de si acusa o no acusa. Si decide acusar, entonces irá hasta con el juez, desahogará las probanzas y el juez tendrá que decidir. Hay conductas específicamente como la delincuencia organizada y dada la naturaleza de estas expresiones delictivas, en donde sí se requiere para el agente del Ministerio Público que la persona se encuentre privada de la libertad. Podría parecer un exceso, podría parecer en ocasiones una situación vulneratoria de derechos humanos, pero no podemos olvidar que el Estado mexicano es un Estado social, democrático y de derecho. Y en un Estado social, democrático y de derecho, el derecho penal tiene como propósito tutelar bienes jurídicos. Y el bien jurídico que se tutela en el caso del
tipo penal de delincuencia organizada es la seguridad del Estado. Como consecuencia, estamos ante una temática de gran importancia, de gran relieve, en donde hay una afectación colectiva. Cuando un grupo de personas llevan a cabo conductas que ponen en riesgo al Estado, están afectando toda la estructura, todo el orden jurídico y en consecuencia todo eso se va a traducir en afectación a derechos humanos. En ocasiones, entonces, es necesario seguir toda una investigación muy propia, muy específica, precisamente para también no vulnerar derechos fundamentales a esas personas, porque puede suceder que alguien se encuentre aparentemente relacionado, pero que no tenga alguna situación de haber cometido la conducta, ¿no? Entonces, bueno, para eso es la investigación. Pero en el caso de la prisión preventiva, y para responder la pregunta de forma concreta, podría decir, es la prisión preventiva, casos de delincuencia organizada, es oficiosa, no hay lugar a dudas. Pero hay otras conductas en donde se requiere, no se requiere tener a la persona privada de la libertad. Ahora, de forma oficiosa. No obstante, existe la posibilidad de que la gente del Ministerio Público, tomando en consideración el caso específico, podría argumentar la necesidad de esa prisión preventiva y el juez la puede otorgar. Y en esos supuestos también es muy importante considerar que estas medidas cautelares no son definitivas, que pueden modificar en algún momento, o sea, habría algún tipo de variable. Entonces, no olvidemos que la prisión preventiva tiene como propósito solamente garantizar que la persona se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público para los efectos de poder llevar a cabo la investigación y que no se vaya a generar ningún tipo de cambio, de mutación en el mundo fáctico que afecte a la investigación. Claro. Y el tema de si era necesario, por ejemplo, incluir el tema de robo de hidrocarburos o el huachicoleo en este catálogo, o si encuadra también dentro de la delincuencia organizada. Sí. Esto también porque recientemente salió una nota periodística en la que decía, bueno, se han detenido a, no sé, 19,000, eran miles, ¿no? De personas por el tema de huachicoleo, pero solo 100 han podido encuadrar en el tema de delincuencia organizada. Es muy difícil comprobar o encuadrar el tipo penal de delincuencia organizada para este tipo de delitos. Son dos planteamientos. Hablo del huachicol. El término huachicol es un término coloquial que tiene una historia incluso artística. Diluían la pintura en agua y entonces las figuras que elaboraban se diluían. Eso cuando llega a México, lo empiezan a emplear para el alcohol, para diluir el alcohol, y entonces se referían al huachicol. Se iba diluyendo el alcohol, entonces pues podían obtener más ganancias, ¿no? De 1 litro de alcohol que vendían, pues vendían 2. Eso se empezó a trasladar también al caso de los hidrocarburos, a la gasolina, al diésel. Y hoy lo empleamos como una temática coloquial, ¿no? De las personas que extraen de los ductos hidrocarburos o que trasladan gasolina en tambos, y bueno, ya es una expresión coloquial. Técnicamente estaríamos hablando de delitos en materia de hidrocarburos. Tenemos una legislación especial en ese rubro. Y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada lo contempla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de delincuencia organizada, aquí contesto la siguiente pregunta. O sea, el robo de hidrocarburos está contemplado como una expresión de la delincuencia organizada. Si lo investigamos de forma individual, que no forme parte de la delincuencia organizada, bueno, pues tiene un tratamiento diferenciado. Pero cuando estamos hablando de personas que están organizadas para llevar a cabo este tipo de acciones, entonces ahí tenemos que ubicar una temática muy, muy específica. El tipo penal de delincuencia organizada es un tipo penal de peligro abstracto, es un tipo penal doloso, es un tipo de resultado formal. ¿Esto qué implica? O sea, es todo un análisis de carácter dogmático. El nivel de argumentación que debe de llevar el agente del Ministerio Público es sumamente pulcro. En el mundo fáctico, cuando llega el sistema acusatorio, exportamos un montón de expresiones, y una de ellas fue la de teoría del caso, que muy respetuosamente lo digo, ni es teoría ni viene al caso,
¿Por qué? Porque la teoría es una expresión de la ciencia. El agente del Ministerio Público no hace ciencia, se apoya de la ciencia. Tiene que llevar a cabo, en todo caso, en una investigación hipótesis. Y estas hipótesis, que implica la palabra hipo, es por debajo de la tesis. Hipo, por debajo de la tesis. Al inicio tiene hipótesis y al final tendrá una postura frente a un fenómeno. El agente del Ministerio Público tiene que hacer una investigación de manera objetiva y tiene que argumentar efectivamente si esa conducta tiene estos rasgos de peligro, este adelantamiento a la afectación del bien jurídico del cual hacíamos referencia. Tiene que hacer referencia al dolo, acreditar el dolo. Nunca va a ser lo mismo el acreditamiento ni la forma de argumentar cuando estamos en presencia de un dolo, de un delito de resultado material, por ejemplo, el homicidio, o un dolo de un tipo penal o de un delito de resultado formal. En el caso de la delincuencia organizada es un tipo penal de resultado formal en el cual lo que el agente del Ministerio Público tiene que acreditar es que el sujeto tiene la intención de la conducta. Sí, claro. ¿Sí? Si no se argumenta de forma propicia, entonces es ahí donde va a tener serios problemas, porque se vulnera o se vulneraría el debido proceso. Recordemos que el sistema acusatorio exige un nivel de argumentación técnica muy profunda. No podemos llegar ahí a tratar al juzgado, a tratar de impresionar al juez solamente con una retórica muy abundante, ni tampoco podemos llegar a improvisar. Se requiere de técnica, de profundizar toda una serie de conceptos, de lógica, de conocimiento de teoría del delito, de argumentación, de amparo, de derechos humanos, como para poder hacer una argumentación sólida en relación a este tipo de temas. Entonces, si nosotros vemos en el mundo fáctico, ¿qué es lo que tenemos? La reunión de 3 personas. Únicamente la reunión de 3 personas, que es lo que tiene que acreditar el agente del Ministerio Público para los efectos de acreditar la delincuencia organizada, que tenía la finalidad, la intención, que tenía esta intención. Y eso queda en la mente. Entonces, tener que acreditar algo que es subjetivo se da solamente cuando se puede concatenar los elementos materiales que se tienen de forma objetiva, ir hilvanando de una manera fina para poder de ahí hacer una conjetura, ¿sí? Llegar a una conclusión de cuál era la intención del sujeto. Estas inferencias jurídicas que nos van a permitir, lógicamente, por eso es que se habla más allá de toda duda razonable, de poder sustentar que una persona sí tiene una pertenencia a la delincuencia, en la delincuencia organizada. Entonces, esto hace mucho más complicado la labor del Ministerio Público y también por eso, en muchas ocasiones, no se buscará perseguir este tipo de delito. Mira, en honor a la verdad debemos de decir que se hace un trabajo extenuante. O sea, sí hay agentes del Ministerio Público sumamente comprometidos, sí hay una intención, es complejo, por supuesto, y es un trabajo que no se puede dar el mismo tratamiento en el caso de la delincuencia organizada a otro tipo de delitos. Se requiere de una argumentación, de una información sólida, se requiere de amplios conocimientos, porque tampoco va a ser de la misma manera investigar secuestro que lavado de dinero. Tampoco es lo mismo hacer una investigación por lo que sería el terrorismo. Tampoco sería lo mismo hacerlo en cuanto a pornografía infantil. O sea, tienen cada una de las expresiones delictivas sus propios puntos complejos, sus propios puntos finos, que se requiere de una especialización para poder ubicar. O sea, ver el concepto 3 o más personas aparentemente es sencillo, sí, pero ya materializarlo y argumentarlo conlleva una temática un tanto más profunda. Es más complicado. Sergio, antes, hace un momento ya hablabas del debido proceso, ¿no? De respetar del respeto al debido proceso. ¿Hay alguna diferencia o excepción para el tema de delincuencia organizada? El proceso como tal, podríamos decir que, el paradigma jurídico que hoy tenemos en el Estado mexicano es el respeto a los derechos humanos. De manera muy concreta, cuando hablamos de derechos humanos, podríamos decir que estamos hablando de aspectos axiológicos, de valores, estamos hablando de ética. El proceso está teñido, el código de procedimientos está teñido de estas expresiones de que tiene que llevarse a cabo la investigación de manera objetiva
en estricto apego al respeto a los derechos humanos y no hace excepción en cuanto a la delincuencia organizada. Claro que hay ciertos planteamientos muy particulares cuando estamos hablando de este tipo de investigaciones. Dentro de un sistema hay subsistemas. En el caso de la delincuencia organizada, de los delitos que son investigados o las personas que son investigadas por este tipo de conductas, ¿qué es lo que sucede? Que hay una restricción, pero no se le violentan derechos humanos. Por ejemplo, como tal, tienen derecho a un abogado, ¿sí? No pueden estar arraigados en el caso de que se llevase a cabo más de 80 días. Estamos hablando que es mucho, ¿no? De sí, todas por maneras supuesto. es mucho. Sí, por supuesto. Y que reitero, es una figura que de suyo no. Se usa menos, sí, sí, es una cuestión que no es la mejor, no es propia. Y reitero, hoy en día en el Estado mexicano prácticamente está en desuso. Pero el debido proceso debemos entenderlo como bajo el principio antecedente, es un principio lógico de antecedente consecuente. Es decir, se va siguiendo etapa por etapa. Primero sería el control de la detención, la formulación de la imputación, la persona imputada declara lo que le convenga, la solicitud de la vinculación, en fin, van etapa por etapa. Ese es el debido proceso en estricto sentido. Después vendría lo que sería el debido proceso probatorio, que ese es un tema también muy importante, que es ahí donde puede haber una serie de violaciones a derechos fundamentales. La prueba tiene que ser válida, los datos de prueba tienen que ser obtenidos de forma válida, los medios de prueba y por supuesto las pruebas, ¿no? Me estaré refiriendo de forma genérica, o sea, esos elementos probatorios tienen que ser obtenidos, tienen que ser eficaces y válidos. En derecho nosotros hablamos de validez, cada área del conocimiento tiene su propio lenguaje. Si estuviéramos hablando de ética, podríamos hablar de bueno o malo, de estética, de bonito o feo. En derecho hablamos de válido o no válido. ¿Cuándo un acto de autoridad es válido? Cuando se hace en estricto apego al respeto a los derechos humanos. Pensemos que se va a llevar a cabo una técnica de investigación en donde se tiene que llevar a cabo la intervención de comunicaciones. No sería válida si previamente no se acude con el juez y da la autorización. Pensemos que estamos hablando de una orden de cateo. Si no van con el juez, no podría y no otorgan la orden de cateo, pues entonces no podría llevarse a cabo. Entonces, este tipo de acciones están controladas jurídicamente, hay una protección para los efectos de tampoco vulnerar y que el Estado no se vuelque frente a ciertos sectores bajo el esquema de la delincuencia organizada. Reitero, sí hay de alguna manera restricciones, por supuesto que las hay, pero se lleva a cabo de esta forma. Y por último tendríamos lo que sería el debido proceso sustantivo, lo que sería el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Es decir, la conducta tendría que embonar exactamente en lo que está descrito en el tipo penal. Si una conducta no embona, lo que llamamos tipicidad, no embona exactamente, para los efectos del derecho, no podríamos decir, bueno, pues es parecido, no es por analogía. Entonces, en ese sentido, también se respeta el debido proceso adjetivo, el debido proceso probatorio y el debido proceso sustantivo. Entonces, bueno, se puede decir que sí, en casos de delincuencia organizada, se debe de respetar el debido proceso, sí, por supuesto. Y para eso también, pues, tuvo que haberse dado, o se tiene que dar capacitación a todos los operadores del sistema de justicia penal, pues ahora el acusatorio, ¿no? Claro. Para que pueda darse esta situación. Muchas veces he escuchado el tema, al hablar de delincuencia organizada, que se relaciona con lo que se llama el derecho penal del enemigo. Yo quisiera dejar abierta esta pregunta. Un poco tiene que ver también con varios de los factores que ya hemos hablado a lo largo del programa, pero me gustaría hacer la pregunta concreta. En delincuencia organizada se aplica en México el derecho penal del enemigo, pero bueno, regresando de la pausa. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter en @expediente_
y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. El día de hoy estamos hablando de delincuencia organizada y sus diferentes expresiones delictivas. Sergio, antes de irnos a la pausa, te dejaba abierto la pregunta de si en el caso de delincuencia organizada aplica lo que se llama el derecho penal del enemigo. Sí, efectivamente, el concepto de derecho penal del enemigo tenemos que incrustarlo en estos bagajes teóricos que esbozó Yakov en la época de los 80s, y para poder comprender esta teoría es menester que ubiquemos la relación lógica que él señala. Él hace una redefinición de ciertos conceptos como funcionalismo, como persona, como norma, como lo que sería la sociedad, lo que sería la pena, el bien jurídico, y hasta el último pone el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo. Cuando estamos hablando de la delincuencia organizada, sí, encaja perfecto en este rubro. ¿Por qué razón? Porque dentro de esta teoría, dentro de estos conceptos teóricos, lo más importante es la norma. O sea, lo que se busca es que se respete la norma a toda costa, incluso a pesar de un responsable, el que la haya violentado. Cuando nosotros hablamos de delincuencia organizada, estamos en presencia de un grupo de personas que se han sustraído de la legalidad, del orden jurídico, y están poniendo en peligro literalmente al Estado. Por eso es que el Estado no puede esperarse hasta que haya un resultado. Tiene que avanzar para contener este tipo de conductas. Por eso hacíamos referencia hace un momento que el tipo penal de delincuencia organizada es un tipo de peligro abstracto. Hay dos tipos de peligros, un tipo de peligro concreto y un tipo de peligro abstracto. Cuando me refiero que hay un adelantamiento a la barrera de protección del bien jurídico, y entiéndase por bien jurídico aquello que la sociedad entiende como altamente valioso, que se requiere proteger, en el caso específico de la delincuencia organizada, el Estado mexicano y todo el orden jurídico, cuando hay un grupo de personas que están en contra del Estado mexicano con una serie de conductas delictivas, bueno, pues el Estado tiene que adelantarse, tiene que avanzar esa barrera. No es necesario que se concrete una conducta específica, es necesario solamente que se organicen, que tengan la intención. Entonces, cuando hablamos del derecho penal del enemigo, estamos hablando de personas que literalmente están en contra del orden jurídico, que se sustraen, que en un momento dado no aceptan las reglas y no las quieren aceptar. Y es de una manera per se. Entonces, no es lo mismo cuando una persona comete un delito y, en palabras de Yakov, solamente es una circunstancia como un desliz, ¿no? Algo que está, vamos, algo ocasional, a que cuando de manera sistemática, de manera organizada y con todo el nivel de perversidad, se cometen conductas que afectan a las personas, pero que también afectan todo el andamiaje jurídico. Permíteme ejemplificarlo. El robo de vehículos. Cuando a una persona le roban su vehículo, pues se duele en su patrimonio, pero cuando de forma sistemática un grupo de 3 o más personas se dedican a robar vehículos, por supuesto que afectan a las personas, afectan el patrimonio de las personas, pero están afectando también a todo un sistema. Y entonces Yakov lo que hace es dar un tratamiento, proponer un tratamiento diferenciado. Y sí, efectivamente, estamos hablando de que esta manera de procesal de conducir a estas personas que llegan a cometer estas conductas delictivas, pues encaja en lo que se conoce en la teoría como un derecho penal del enemigo. Y es que en estricto sentido lo son enemigos del Estado, son enemigos de la sociedad, son enemigos del orden jurídico, porque en estricto sentido están vulnerando los derechos humanos en cualquiera de las acciones. El caso que mencionabas hace un momento de las personas que roban hidrocarburos. No solamente están extrayendo el hidrocarburo, la situación tan desafortunada que vivimos hace unas semanas, en el caso de las personas que murieron, que perdieron la vida, bueno, esto de alguna manera fue alentado por grupos delictivos. Claro. O sea, estamos hablando, no quiero decir que esas personas formaran parte, ellos fueron situaciones ocasionales, ¿no? Pero detrás de esto hay personas que estuvieron motivando este tipo de acciones. Entonces, hay un riesgo latente, hay un riesgo permanente, y el Estado tiene que estar muy al pendiente de que este tipo de conductas no se lleven a cabo. Y claro. Sí, concreto digo sí. Sí se les aplica el derecho penal del enemigo.
Sergio, en el primer bloque, cuando hablábamos de cómo ha ido evolucionando la delincuencia organizada en México, nos hablabas de cómo pues se agravaba este problema cuando participaban trabajadores del Estado, personas que trabajan en el gobierno. Y entonces aquí viene este tema que tanto interesa al gobierno del presidente López Obrador, que es el tema de la corrupción. Platícanos cómo se vincula el tema de la delincuencia organizada al tema de la corrupción. Este tema de la corrupción no solamente es un tema de la agenda del señor presidente. En honor a la verdad, este es un tema que México viene trabajando de tiempo atrás. De hecho, México ha suscrito una cantidad considerable de instrumentos internacionales precisamente en cuanto al combate a la corrupción. Y estos aspectos del combate a la corrupción lo dice uno de los instrumentos más importantes de la Convención contra el combate a la corrupción, que la corrupción es una plaga, es una manera que lacera al Estado. La corrupción se da de una manera en la cual ha ido permeando a las instituciones. No podemos tampoco generalizar, y esto me parece patético, que todos los servidores públicos o que todos los policías o que todos los agentes del Ministerio Público, jueces, son corruptos. Eso es una falacia, es una falta de respeto a las instituciones. Pero sí podemos considerar que hay personas que se vieron encantadas, ¿no?, por esos tipos de grupos, por lo que comentábamos, hay asociaciones, hay vínculos, se volvieron socios. En algún momento patrocinaban campañas políticas y resulta que en su momento histórico primigénico veíamos que era una situación en donde buscaban los grupos delictivos la dirección de seguridad pública, porque eso permitía un control. Hoy no. Hoy vemos que quieren la mayor parte de las posiciones en los ayuntamientos, tener regidores, tener diputados, tener senadores, tener presidentes municipales. ¿Por qué razón? Porque eso permite también la manera de ir llevando a cabo las operaciones, ir trabajando los recursos que van obteniendo. Hoy podríamos hablar también de un tema que es fundamental, los grupos delictivos en cuanto a la urbanización. O sea, se da de una forma en la cual es exponencial la manera en que se pone en riesgo a las personas, y eso es delincuencia organizada. O sea, es un tema que, si bien no está todavía contemplado en la legislación, sí podemos ver cómo han ido participando, y de esta suerte la corrupción ha ido permeando. Cuando vemos los grupos delictivos, no podríamos entender este nivel de crecimiento, este nivel de ego que llegan a tener algunos de ellos, si no fuese bajo la complacencia de algunas autoridades. Estamos cosechando lo que se sembró en el pasado. Esa es una realidad. Y la corrupción, reitero, es uno de los instrumentos o de las intenciones que no solamente al Estado mexicano, sino a la comunidad internacional le importa mucho atacar. Pero algo interesante, de acuerdo a esos instrumentos internacionales, la corrupción tiene como propósito el hecho de que se obtiene recurso, y este recurso va a los aspectos de lavado de dinero para financiar grupos terroristas. No es lo mismo nuestra delincuencia organizada en México que en Europa, por ejemplo. Son situaciones distintas, se ven de manera diferente. En México no tenemos esta problemática del terrorismo como tal, aun y cuando lo tenemos contemplado en la legislación. En Europa, por ejemplo, es uno de los temas que más preocupa. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que se busca es evitar el financiamiento a los grupos delictivos. ¿Por qué? Porque se parte de un principio muy importante, es el hecho de que no es los 100 pesos o los 200 pesos que se le da al policía. Es impensable que un servidor público tenga que recibir, dentro de este esquema mental de evitar la corrupción, de que un servidor público tenga que recibir 200 pesos para de esa manera completar su estándar de vida. Cuando un servidor público gana bien, no necesita eso. Hay estudios que tienen mucho que ver en relación o que plantean que una persona es corrupta en proporción a su nivel de autoestima. O sea, cuando un país tiene una autoestima baja, el nivel de corrupción sube. Cuando las instituciones tienen autoestimas bajas, los niveles de corrupción suben. Cuando los países tienen autoestimas bajas, los niveles de corrupción suben. Entonces, cuando nosotros miramos este tipo de cosas, y la presencia de la delincuencia organizada tiene que ver también con cuestiones de autoestima.
Claro. Ya nos mencionaba que no es igual la delincuencia organizada o los fines de la delincuencia organizada en México que en otros países, pero sin embargo está el concepto de delincuencia organizada transnacional. O sea, ¿qué es lo que está pasando con la delincuencia organizada? No es un problema solamente de México. La delincuencia organizada mexicana o que se da en México también pasa fronteras. ¿Cómo combatir? ¿Qué es lo que se está haciendo para combatir la delincuencia organizada transnacional? Se llevan a cabo reuniones de trabajo en relación a poder identificar cuáles son las problemáticas. Por ejemplo, tenemos una asociación iberoamericana de agentes del Ministerio Público, en donde se comparten ideas. Y también de policías. Sí, por supuesto, de policías, en donde se llevan a cabo este intercambio de ideas, se ve la problemática, el caso de la trata de personas, el tráfico de infantes, de venta de órganos. Entonces se ve ese tipo de problemáticas. Por supuesto, ya la delincuencia organizada ya no la podemos ver a nivel local. Ya estamos hablando de una situación totalmente transnacional, impacta. Lo que sucede en Colombia nos viene a impactar a México, lo que sucede en Italia nos viene a impactar a México. Por eso es que tenemos también suscrito un instrumento muy importante. Cuando hablamos de delincuencia organizada tenemos que referirnos a la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es el instrumento internacional que cobija precisamente todos estos instrumentos jurídicos nacionales, domésticos, que nos van a permitir combatir este tipo de fenómenos en los países. Entonces México, al ser parte también de este instrumento internacional, se obliga ante la comunidad internacional, como se obliga también para el combate a la corrupción, para los efectos de evitar que grupos delictivos estén llevando a cabo laceraciones, porque puede suceder que estén organizándose aquí y que la afectación sea en España, en Italia o en algún otro lugar, o viceversa, ¿no? Sergio, ya hemos tocado como varios de los temas que ahorita están en el tintero en nuestro país, como el tema de la corrupción, la prisión preventiva, pero te queda pendiente hablar de la Guardia Nacional. Al hablar de delincuencia organizada, pues es natural que hablemos del tema con la creación de la Guardia Nacional, esta propuesta que se está teniendo, que se va a llevar a cabo con algunas modificaciones. ¿Tú consideras que con la creación de la Guardia Nacional se disminuirán los delitos de delincuencia organizada? ¿O aumentarán yo la persecución? Prefiero ser optimista en relación a esto. Se requería que el Ejército, una de las instituciones más importantes y nobles del Estado mexicano, importante en ciertos aspectos, su ayuda humanitaria, tuviera un marco legal para poder realmente tener actuación. Que fue el intento que se hizo con la Ley de Seguridad. Exactamente. Que los dejábamos en una situación muy mal parados a los elementos del Ejército. Esta propuesta de la Guardia Nacional es inminente. La situación es de que lo ideal sería que fuera la policía solamente, pero desafortunadamente estamos infiltrados. O sea, es una situación terrible. Ya no podríamos hablar de blanco-negro, estamos hablando de un gris. De que no tienen capacidades, sino hay problemas de que están infiltrados. Y en honor a la verdad, no es que no tengan tampoco, no referirnos tanto a capacidades, porque hay gente que está muy comprometida, hay gente muy capaz, pero tampoco tienen los insumos. El Estado también, y aquí soy bien responsable de mis palabras, el Estado es generador de violencia. El Estado ha sido generador de una serie de problemáticas en diversas regiones del país y también ha sido generador de que no se pueda proveer de las consecuencias que la sociedad espera al no suministrar a las personas que requieren para llevar a cabo su trabajo. El hecho de que, ahora con la Guardia Nacional, son personas capacitadas con un nivel de disciplina, hay que, por supuesto, darles todo un bagaje de respeto a los derechos humanos, darle la explicación de cómo es que opera el proceso, porque tienen una formación totalmente distinta. Pues hagamos votos porque opere, ¿no? Y que sea para bien. ¿Y consideras que ayudará a disminuir los niveles de delincuencia organizada? Para poder llevar a cabo trabajos de delincuencia organizada se requiere de trabajos de inteligencia, de investigación. No podríamos hablar, como reitero, delitos habituales,
porque la delincuencia organizada opera de una manera muy sofisticada. Se han aprovechado incluso de cuestiones tecnológicas de avanzada, de una manera en la cual se requiere por parte del Estado mexicano invertir mucho en aspectos de inteligencia, en ir un paso más, a llevar a cabo adelantamientos en cuanto a las maneras que se están operando hoy en día. Creo, y aquí es una situación subjetiva, creo yo que puede ayudar para bien esta situación siempre y cuando, reitero, no hay excesos, no se caiga en una situación en donde a todos se les empiece a etiquetar, como sucedió en la época en donde las personas eran arraigadas por simples indicios. Eso era una perversidad suprema, ¿no? Claro. Doctor Sergio Suárez Daza, nuestro tiempo se terminó, pero me gustaría que nos diera una breve conclusión del tema de delincuencia organizada en México. Bueno, pues el tema de delincuencia organizada es un tema sumamente apasionante, complejo. Hay intenciones, por supuesto, de trabajar, de combatir precisamente este flagelo. Es difícil, la sociedad tiene que comprender que no podemos ser proclives a este tipo de acciones. Es muy fácil tomar decisiones cuando tenemos claro cuáles son nuestros principios que enarbolamos y cuáles son los objetivos que tenemos. Pues, Sergio, te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartirnos estos conocimientos acerca de la delincuencia organizada. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte nuevamente. Eres muy amable. En Expediente INACIPE. Gracias. Al auditorio también les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otro programa de Expediente INACIPE.